Bueno, pues si queréis empezamos ya y ahora poco a poco si se van uniendo más participantes, ahora mismo somos 7, Vale, pues va entrando. La sesión está grabada y la colgaré también en YouTube en el perfil del club, ¿vale? Que ha habido mucha gente durante estas últimas sesiones especialmente que no han podido acceder en directo y que después la van visualizando en YouTube. Entonces, vale. bueno, Óscar, si quieres, preséntate tú, ya el resto lo conocéis, pero bueno, Vale. voy a hacer un mini resumen eh, también y entramos ya en materia directamente. bueno, pues tengo una pequeña diapositiva de presentación, aunque la mayoría yo creo que ya me conocéis de otras veces. Bueno, yo empecé jugando al bádminton aquí en Cantabria, en Torlavega. A los 18 años me fui a Oviedo en el 2006 cuando se abrió el centro de tecnificación y desde el 2006 pues he estado en el centro de tecnificación. Me uní también al Club Bádminton Oviedo, primero como jugador y después me formé como técnico. Soy diplomado en Magisterio por Educación Física y bueno, he estado haciendo un poco diferentes trabajos dentro de la Federación Asturiana. He trabajado como secretario unos años, he trabajado fuera de España en la Federación Ecuatoriana como seleccionador nacional, he trabajado para la Federación Checa, he colaborado con la Liga Sport retransmitiendo partidos, con Teledeporte también. Desde 2016 hasta este año he estado trabajando como seleccionador nacional junior y bueno, un poco lo que digo siempre es que hacemos un poco de todo, ¿no? Dentro del bádminton, pues como tampoco en general podemos permitirnos muchos equipos multidisciplinares, pues tenemos que hacer un poco nosotros de todo y bueno, en mi caso ha sido así. Y bueno, ahora mismo con el cambio de federación, pues he terminado mi colaboración con FESBA como seleccionador. Espero seguir colaborando en el futuro pues, en algún otro ámbito. Y bueno, sobre todo yo soy un apasionado del bádminton, veo mucho bádminton, del deporte en general, pero bueno. Y bueno, lo que os digo, creo que compartimos una pasión que, bueno, somos unos pocos locos los que nos dedicamos a esto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de análisis de juego, ¿vale? ¿Por qué es necesario analizar? ¿Qué es lo que analizamos, ¿vale? Cuando nos proponemos, oye, vamos a analizar un partido, ¿qué cosas analizamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas utilizamos? Os pondré algún ejemplo concreto de algún análisis real, ¿vale? Y luego hablaremos un poco de estilos de juego, ¿vale? Estilos de juego, os explicaré un poco a qué me refiero con esto, pero bueno, es algo también, una percepción, luego os lo explicaré, bastante personal, de lo que yo entiendo por estilos de juego, que entiendo que en todos estos temas pues hay muchos puntos de vista, hay muchas formas de entender las cosas, de hacer las cosas y bueno, yo os voy a aportar mi granito de arena. Análisis de juego. ¿Por qué analizar? ¿Vale? Tengo un pequeño vídeo, a ver si se ve bien. Está sacado de YouTube, tenéis ahí. Os he dejado ahí arriba también un enlace de un artículo, ¿vale? De una universidad inglesa que es muy interesante y habla un poco de esto que vamos a ver en el vídeo. Vale, si quieres, ¿Vale? puedes copiarlo en el chat ahora, una vez que veamos el vídeo, para que sea accesible. Sí, 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 claro. Bueno, dice que el bádminton es anticipación, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que dice. ¿Se ve bien? ¿Va bien el vídeo? Un poquito lento, pero bueno, se ve. Vale. Son 4 minutos, me parece, el vídeo.
aunque vamos a hablar sobre todo individual, ahí, bueno, es un poco para entrar un poco en el tema, hay puntos de individual y de dobles, ¿vale? Ok. Bueno, hasta ahí. Y la pregunta es un poco, ¿por qué creéis, ¿vale?, que se dan estas situaciones en los partidos? Un poco justificar el por qué pasa eso, ¿no? Porque hay jugadores que son capaces de anticipar, de accionar las jugadas. No de reaccionar ante lo que pasa, sino de anticiparlo. No sé si alguien quiere aportar algo, si no paso a contestarla yo. Venga, animado. Bueno, pues la justificación, ¿vale?, es que hay un análisis del juego detrás, ¿vale? Es que los jugadores son capaces de, lo que os digo, de accionar porque hay un análisis previo que da lugar a una identificación de patrones del juego del rival, ¿no? Es fundamental en el alto rendimiento el análisis, ¿vale? Como pongo ahí, cada vez es más habitual ver equipos o jugadores que van con su propio, federaciones que van con su propio técnico, que es el que se encarga de analizar partidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la información que aporta ese análisis, pues es una ventaja clara, es fundamental, ¿vale? Desde el punto de vista de la psicología, pues se habla mucho de la intolerancia a la incertidumbre, del miedo a lo desconocido. Cuando nosotros salimos a una pista, el no saber lo que nos vamos a encontrar, pues lo podemos percibir como un peligro. Sin embargo, cuando sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pues estamos más preparados, estamos más alerta y vamos a tener más herramientas, más recursos, pues para poder solucionar
las situaciones que se nos van a dar durante el partido, los problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, esa sería un poco la justificación del por qué es importante el análisis de partidos, ¿vale? Además de lo anterior, es fundamental para poder dar una mejor respuesta táctica, ¿vale? Lo que os digo, a los problemas que nos van a surgir, tenemos que darle solución. Entonces, tener un plan, una estrategia, unas herramientas que poder usar es fundamental. Todos los jugadores tienen una serie de patrones de juego, ¿vale? Que normalmente tienden a repetir. Además, pues siempre hay desplazamientos, jugadas favoritas, golpes favoritos, que son los que suelen hacer cuando más confianza tienen. Entonces, como técnicos, pues nuestra labor tiene que ir pues, encaminada a ver cuáles son esos patrones, a identificarlos y a ver cómo poder contrarrestarlos. La regularidad con lo que se produzcan esas acciones pues, es importante para poder trabajar la anticipación, pues lo que acabamos de ver en el vídeo. Si yo sé que me están haciendo una jugada repetidamente o que mi rival tiene más confianza con unos golpes que con otros, voy a poder anticiparme, ¿vale? O si sé que tiene un déficit o una dificultad en algunos golpeos y no en otros, me va a permitir anticiparme a los golpeos que sé que tienden a hacer, ¿vale? Sobre todo en categorías inferiores, para aquellos que trabajáis con categorías inferiores, pues los deportistas tienden a insistir de manera muy frecuente en su manera de jugar. ¿Por qué? Porque no han desarrollado diferentes estilos, juegan de una manera, entonces eso provoca que las acciones sean bastante previsibles. Hay pequeños matices, es verdad, sobre todo en función del nivel, pero las acciones del juego, lo que pasa durante el partido suele ser bastante más previsible que si nos fuésemos al alto rendimiento. Os comento que podéis parar o interrumpirme, preguntar en el momento que queráis, ¿vale? Yo, si no, tiro millas. ¿Por qué analizar? ¿Vale? Necesitamos definir una serie de acciones a desarrollar. Para poder hacer un plan de juego necesitamos información. Para poder elaborar una estrategia necesitamos información, tanto de nuestros deportistas como de los rivales. Por eso es fundamental el análisis que hagamos. Cómo hagamos el análisis, en qué factores nos fijemos, qué información le demos al deportista, pues son los conceptos que van a marcar un poco el desarrollo de ese plan de juego que vayamos a diseñar. Es importante salir a una pista de bádminton siempre con unos objetivos marcados. No salir nunca a ver qué pasa, ¿vale? Que suele pasar sobre todo mucho en categorías inferiores. Tratar desde pequeños a que los niños y niñas salgan a la pista con unos objetivos, ¿vale? Siempre que sea algo que ellos puedan realizar, que esté organizado, que esté pautado, pues es algo que les va a servir de gran ayuda, ¿vale? Intentar poner siempre unos objetivos a los partidos. Incluso los partidos más sencillos, a veces de primera ronda, que no tienen mucha historia, tenemos que tratar de ponernos unos objetivos. Pueden ser del tipo que sea. Pueden ser objetivos de temas que trabajemos en el entrenamiento, pueden ser unos objetivos ya un poco más detallados, con un plan de juego, etcétera, lo que sea. Pero salir a la pista siempre con un objetivo, ¿vale? Importante hacer lo que os decía, hacer partícipes a los deportistas de los análisis, que los propios deportistas participen en la elaboración, luego veremos un poco de qué manera, ¿vale? Pasamos a qué analizamos, ¿vale? Cuando queremos preparar un partido, ¿en qué cosas nos fijamos? Es importante saber qué información necesitan nuestros deportistas. Evidentemente, no todos los deportistas son iguales, no todos los deportistas necesitan la misma información y es fundamental conocer al tipo de deportista con el que estamos tratando para saber qué información le tenemos que dar. Pues yo, por la experiencia que tengo, pues no es lo mismo preparar un plan de juego para Pablo Avián cuando nos ha tocado, que él necesita 4 cosas, los puntos fuertes y los puntos débiles, y me ocupa 4 líneas, el análisis que le hacemos a Pablo, porque es un jugador que es capaz se conoce muy bien y es capaz de identificar muy claramente la manera de jugar, o el análisis que le hacemos pues a
pues ahora en el europeo, pues a jugadores como Jacobo, como Lucía, cuando me ha tocado en otras ocasiones, pues con Alex Alcalá, con Álvaro Leal, con Quique Peñalver, gente que es capaz de gestionar mucha información y que necesita un plan de juego más concreto, ¿vale? Necesita tener más información de todo lo que pasa durante el partido. Entonces, un ejemplo de información para analizar cuando nos toque podría ser, y esto os repito que es algo muy personal y que es una propuesta que hago yo, pero que cada entrenador, pues como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Primero, unas consideraciones generales, pues tipo de jugador al que nos vamos a enfrentar, si es alto, si es bajo, si es muy rápido, si es más lento, el estilo de juego que tiene, si psicológicamente se viene abajo, si no, ese tipo de cosas, pues generales, ¿vale? Después, lo que os comentaba de puntos fuertes y puntos débiles, concretos, ¿vale? 3, 4 puntos fuertes, puntos débiles. Ahora los iremos viendo un poco más en detalle todos estos puntos. Saques y recepciones, junto con sus complejos de juego que ahora veremos. Las acciones de juego, es decir, golpes ganadores, errores forzados y errores no forzados. Y los patrones, ¿vale? Un poco las jugadas que tiende a repetir. Entramos un poco en detalle de cada uno de ellos. Consideraciones generales, lo que os decía antes, pues si es diestro, si es zurdo, la altura, la movilidad, el estilo. Sería como hacer una radiografía del rival sin entrar a concretar nada muy específico del juego. Podemos, lo que os decía antes, añadir algunas valoraciones del tipo psicológico, ¿vale? Consideraciones generales. Puntos fuertes y puntos débiles. ¿Cuáles son, ¿vale? Las características del juego del rival que nos pueden hacer más daño, ¿vale? Con la intención de evitarlas. Y lo mismo, pues cuáles son los puntos más débiles del rival para intentar provocar esos puntos débiles, ¿vale? Es importante en este punto no dar mucha información, ¿vale? No más de 3-4 puntos porque luego toda esta información la vamos a integrar dentro del plan de juego. Óscar, en puntos débiles y puntos fuertes te refieres a nivel técnico y a nivel táctico también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, un ejemplo pues, podría ser el remate paralelo de derecha y el follow-up es un punto muy fuerte de este deportista. O la táctica en 3 primeros golpes es muy buena. O esta deportista en defensa de remate controla mucho. Pues tendríamos que buscar otras maneras de atacar que no sea con remate, ¿vale? O es un poco una imagen general, ¿vale? Lo que hablaba antes también de las consideraciones generales. Pues esto es lo mismo, ¿vale? 3, 4 puntos fuertes y puntos débiles. Que sea claro, ¿vale? No sé si contesto a la pregunta. Sí, sí, sí. Ok. Vale. Después, aquí hay una imagen, vale. Saques y recepciones. Es importante para analizar los saques y recepciones tener claras las zonas. Yo os pongo aquí una propuesta, pero como os digo, puede haber 1000 propuestas diferentes de zonas de saque. Entonces, yo las enumero del 1 al 4, saque corto, 1 sería el saque a la T, digamos, 2, 3 y 4 hacia el lateral de la pista. Lo mismo con el saque profundo, ¿vale? El saque corto profundo, que hay gente que le llama 1 corto, 1 profundo, 2 corto, 2 profundo. Pues bueno, yo pongo ahí 5, 6, 7, 8, más que nada para tener una referencia. Y luego el saque alto, el saque flick, 9, 10 y 11, ¿vale? Nos podría valer igual para individual que para dobles. Como os digo, podréis haber visto 1000 categorías diferentes de zonas de saque. Bueno, a mí me gusta esta porque es bastante detallada, pero también es verdad que muchas veces utilizamos la de 1 corto, 1 profundo, 2 corto, 2 profundo, 3 corto, 3 profundo, 4 corto, 4 profundo y luego atrás a la T al medio o al lateral. Esto al final es como a cada uno le guste y como cada uno esté cómodo, ¿vale? ¿Qué analizamos con los saques y recepciones? Tenemos que tener una imagen clara de las zonas desde cada lado a las que saca el rival, ¿vale? Y a las que debemos sacar nosotros. Además del saque, debemos analizar cómo se posiciona después del saque y los terceros golpes. Es decir, si hace jugadas de saques y terceros golpes, tenemos que tener claro cuáles son desde cada lado,
¿vale? Es importante tratar de hacer esto luego lo veremos con los softwares de análisis, tratar de hacer una gráfica en porcentaje de a qué zonas suele sacar y qué es lo que intenta, ¿vale? Luego veremos también ahora los complejos de juego y lo dejaremos esto más claro. Lo mismo con las recepciones, ¿vale? En función del saque que nosotros hacemos o que le hacen a ese rival, qué recepciones tiende a hacer, cómo se posiciona después de la recepción y cuáles son los cuartos golpes que trata de provocar, ¿vale? Para ello, pues tenemos que analizar el tipo de saque que hace, la trayectoria, la zona, pues un poco todo esto que estamos viendo. Esto en cuanto a saques y recepciones. Los complejos de juego, ¿qué son los complejos de juego? Se suelen identificar, por si alguno está familiarizado con ellos, con C1 y C2, ¿vale? Y básicamente lo que tratamos es de agrupar acciones que se suelen hacer de manera conjunta de una forma organizada, ¿vale? Lo que os comento de saques, terceros golpes, recepciones, cuartos golpes. C1 se refiere a nuestros saques y terceros golpes, o a los del rival, es decir, qué acciones queremos provocar o evitar con nuestros 3 primeros golpes, ¿vale? Desde cada lado cuando nos toca sacar. Lo mismo cuando saca el rival, ¿vale? Cuando le toca... ha salido lo de los minutos ilimitados. Perfecto. Cuando le toca sacar al rival, o cuando nos toca sacar a nosotros, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos provocar? ¿Vale? Pues tenemos que analizarlo. C2, lo mismo que C1, pero referido a recepciones y cuartos golpes. Hay jugadores que juegan diferente cuando sacan y cuando reciben. Entonces, todas estas acciones que hacen los deportistas en C1 y en C2, que son los complejos de juego, tenemos que tenerlos claro, ¿vale? No sé si hay alguna duda con esto, o si alguien lo había escuchado o no, o es algo nuevo. No, ahora si quieres, Oscar, para más adelante, cuando entre ya un poco más en el análisis y estudio un poco más profundamente, Vale. cómo, o si nos puedes comentar cómo entrenas tú con algunos jugadores ya de cierto nivel estos patrones Sí. de juego en C1 y en C2. Vale, pues yo si quieres te contesto ya porque Vale. creo que viene muy al pelo. Mm. Normalmente nosotros a mí me gusta trabajar situaciones de 3, 4 golpeos en el entrenamiento. Entonces, al final lo que suelo hacer es una progresión. Si nos vamos a las zonas de la pista, lo que hago es una progresión. Entonces, imagínate, empezamos con saque al 1, por ejemplo, y recepción natural. Entonces, al que está recibiendo, le cerramos la recepción. ¿Vale? Entonces, yo sé que saco al 1, me van a hacer recepción natural. Entonces, ya el deportista que está sacando tiene que orientarse para cubrir la recepción natural. ¿Vale? Después, abrimos la zona de saque. Venga, saque al 1 o al 3 y recepción natural. Entonces, ya sé que el que recibe en función de mi saque solo va a tener una opción, que es la recepción natural. Entonces, en función del saque que hago, posiciono los pies, me oriento para buscar terceros golpes de ataque. Después abrimos la recepción. Venga, seguimos, saque al 1 o al 3 y ahora podemos hacer recepción natural o modificada. Añadimos una opción más. Lo que hago es una progresión. ¿Vale? Pero dejas continuar el punto, ¿no? El juego. No. Si trabajamos 3, 4 golpes, a los 4 golpes o 5 golpes o los que estemos trabajando, se para el punto. Vale. Entonces, yo me centro solo en C1 o en C2, cuando estoy sacando o cuando estoy recibiendo. Y solo trabajo esas acciones. ¿Qué pasa? Que a medida que le vamos dando más opciones al que saca y al que recibe, el complejo de juego se va complicando. Entonces, acabamos siempre por tener varias opciones de saque y varias opciones de recepción, siempre cerrando la secuencia a esos 3, 4, 5 primeros golpes, de tal forma que se parezca al final de la progresión lo más posible al juego real. ¿Vale? Pero tratando siempre de hacerlo en progresión. Creo que es la manera de que los deportistas interioricen mucho más cuáles son las recepciones naturales, que puedan desarrollar esa táctica de saque y que tengan, obligarles un poco a pensar antes de sacar a dónde saco y cómo me tengo que posicionar para buscar según qué terceros golpeos, y lo mismo con las recepciones. Entonces, yo es la manera en la que lo trabajo.
¿vale? No sé si ha quedado explicado. Sí, sí. De todas formas, si no, al final, Fran, podemos charlar sobre esto. Ok. Vale, ¿qué analizamos? Pasamos a las acciones de juego. ¿Qué entiendo yo por acciones de juego? ¿Cómo consiguen los jugadores los puntos? ¿Vale? Es decir, ¿cuáles son digamos, las herramientas o las situaciones que los jugadores utilizan para definir los puntos? Ya sea golpes ganadores, lo que os decía antes, errores forzados o errores no forzados. Es un poco eso, cómo finalizan los rallies, ¿no? Tenemos que tener en cuenta zonas de eficacia, ¿vale? Tipo de golpeos, trayectorias, la frecuencia con la que se producen, si hay un golpe ganador o un error no forzado, cuáles son los golpes previos o el golpe previo que nos ha llevado a provocar esa acción y en base a eso pues vamos a poder definir cuáles son los patrones, cuáles son las jugadas que más utilizan los deportistas para conseguir los puntos, ¿vale? Bien provocando el error o bien consiguiendo los golpes ganadores. Luego veremos los estilos, dependiendo de los estilos, pues habrá jugadores que consigan más puntos mediante golpes ganadores, habrá otros jugadores que consigan más puntos mediante errores forzados o habrá jugadores que consigan, mediante su estilo de juego, provocar más errores no forzados en los rivales. Cuando hablamos de golpes ganadores, vale, para mí, y esto también es interpretable, yo os digo cómo lo analizo yo, hablo de golpe ganador cuando el punto acaba de manera directa, es decir, que el volante caiga directamente en la pista, ¿vale? Que no hayamos provocado un error del rival, es decir, que el rival no toque el volante, sino que el punto sea de manera directa. Para mí eso es un golpe ganador. Un error forzado pues viene cuando nuestro golpeo provoca un error en el rival, pero en una situación de presión. Es decir, que forzamos al rival a una situación que le provoca el error. Y un error no forzado sería lo mismo, pero en una situación sin presión. Es decir, nuestro golpeo no ha forzado al rival, pero el rival estaba cómodo, digamos, para realizar su golpeo, pero comete el error. Eso sería un error no forzado. ¿Y qué analizamos? Los patrones de juego. Al final, los patrones de juego son todo ese conjunto de jugadas o golpeos favoritos del deportista que tienden a repetirse, ¿vale? O que no son favoritos, pero que los tiende a hacer. Entonces, para analizar esos patrones, importante tener muchos datos, ¿vale? Saber en qué situaciones se producen esos patrones. Pues oye, siempre que llega presionada a la esquina de la derecha, sale con la presión con clear paralelo y después recupera muy rápido el centro. O siempre que juega top spin en la red, se queda muy pegado a la red y va por el kill, si jugamos corto. Ese tipo de jugadas o de conjuntos de golpeos que van asociados son los patrones y son los que tratamos de desgranar un poco cuando analizamos. También los patrones, como os decía antes, van muy asociados al estilo. Pues depende del estilo que tenga el jugador, pues van asociados unos patrones, ¿no? Pasamos al análisis, ¿vale? ¿Cómo hacer el análisis? Bueno, varias opciones. Primero, podemos hacer el análisis del partido en tiempo real. Es decir, yo me pongo a ver un partido, me cojo con una planilla o con una libreta o con una hoja o con una tablet o con lo que tenga o con mi móvil a ir cogiendo datos, a ir tomando anotaciones y hago un análisis pues que obviamente no va a ser muy detallado, pero a lo mejor si no tengo tiempo y no tengo otra opción, pues me puede servir para preparar el siguiente partido, ¿vale? A mí me ha pasado alguna vez de tener muchos deportistas, de que un deportista mío pase una ronda y su rival juegue y no tenga tiempo para analizar el partido porque a lo mejor la siguiente ronda es dentro de 1 hora y media. Pues me tengo que poner ahí en la grada con una libreta o con algo para apuntar, observar el partido y tratar de hacer un análisis pues lo más detallado que pueda dentro de que pues no puedo ver acciones repetidas, ni puedo parar el partido, ni nada de nada. Entonces, sería una manera de analizar, ¿vale? Observación. Otra manera, que es la más utilizada, visualización de vídeos.
¿Qué nos permite esto? Pues gestionamos los tiempos, podemos hacerlo cuando nos dé la gana, podemos ver las acciones repetidas, podemos hacer cortes al vídeo, podemos disponer de información de manera muy visual, valga la redundancia, y muy concreta, muy exacta para compartir con los deportistas. Y además podemos utilizar diferentes herramientas, programas o software pues, que nos ayudan a seleccionar esa información, con lo cual pues, es la manera más utilizada. Un software específico, yo os propongo aquí tres ejemplos, ¿vale? Que serían el EasyTag, el Darkfish y el Longomatch. Hay miles de programas, de herramientas que nos sirven para analizar. Yo os he rescatado estas tres, que son las que yo pues, conozco un poquito más, y os puedo dar alguna pincelada. Tampoco nos vamos a entrar aquí a detallar un poco todo el tema del EasyTag, del Darkfish y tal, porque nos llevaría horas. Entonces, simplemente que tengáis la información, que sepáis que existe y que se utiliza, ¿vale? Sin más. Ahora lo veremos un poco más en concreto. El EasyTag es una aplicación para móvil o tablet, ¿vale? ¿Qué nos permite el EasyTag? Diseñar un panel de etiquetado para analizar las acciones de juego que nosotros queramos en tiempo real. Lo que hablábamos antes de la visualización, de la observación del partido, no sé si puedo abrirlo yo en el móvil y se ve a través de la cámara. Os lo enseño y me decís si se ve. Vale. Vale, lo que hacemos es, elaboramos un panel que es ese que veis ahí y... Vaya, no sé si se ve mi ratón. Se ve, Óscar. ¿El ratón? Vale, perfecto. Vale, entonces, mediante este panel, yo tengo este, que es uno que utilizo yo a veces. Entonces, analizo golpes ganadores y errores no forzados. ¿Y desde qué zonas se provocan? Obviamente está muy limitado. No analizo el golpe que hace, no analizo la trayectoria del golpeo, no analizo los desplazamientos. Analizo solo estas acciones de juego. Entonces, ¿cómo funciona? Yo una vez que empieza el partido, le pincho aquí en comenzar, ¿vale? Y empieza el tiempo a contar. Entonces, yo cada vez que viendo el partido vea una de estas acciones, imaginaros que empieza el partido y vamos a poner que falla el saque. Pues le doy aquí, error no forzado, saque y recepción. Esto sirve para analizar a un deportista, no me sirve para analizar a los dos. Entonces, error no forzado, saque y recepción. Imaginaros que sigue el juego, eso ya se me queda guardado. Sigue el juego, sigue el partido y hay un golpe ganador de un remate de rectificado. Pues le doy aquí, golpe ganador, fondo rectificado. ¡Pum! Y entonces en esta cuentita de 0 me pondría 1. Aquí me pondría 1. Sigo viendo el partido, yo estoy viendo el partido tranquilamente y voy pinchando. Entonces, este programa, una vez que acaba el partido, ¿qué hace? Me exporta todo esto que veis aquí a un Excel, ¿vale? Todo esto son los eventos que yo he ido pinchando en la aplicación. Me los pone aquí en el tiempo que se ha producido, ¿vale? Y lo que ha pasado. Entonces, yo esto después lo puedo transformar en gráficas. A través de un gráfico dinámico de Excel, yo puedo hacer esto. No sé si se ve, pero bueno. Errores no forzados y golpes ganadores. Entonces, yo tengo aquí una gráfica muy clara de que los errores no forzados, en este caso, pues son desde la red de derecha y desde la red de revés. Pues este jugador tiene muchos errores en red. Pues ya tengo una información concreta y concisa de que tengo que a lo mejor cargar un poco más del juego en la red, ¿vale? Y los golpes ganadores, lo mismo. Y esto, como os digo, se puede hacer a tiempo real, ¿vale? Es muy sencilla, nos da datos muy limitados. A lo mejor incluso los propios deportistas, yo lo tengo hecho, pueden tener la aplicación que es gratuita instalada en su móvil, mientras están en la grada viendo el partido, etiquetar, te envían el archivo y tú les sacas las gráficas. Es algo rápido, sencillo y útil, ¿vale? Otra opción de EasyTag, poner todos los eventos en una gráfica. Entonces, yo aquí lo que veo es que tiene, en este análisis que he hecho,
14 errores no forzados de fondo de rectificado. Pues hombre, sé que esa esquina del fondo de rectificado la tengo que presionar sí o sí porque tiene muchos errores, ¿vale? Y que tiene muchos golpes ganadores de red de revés. Pues tengo que jugar menos a la red de revés, ¿vale? Entonces, es información sobre, os los digo, pueden ser zonas de la pista, golpes ganadores, errores forzados, o puedo analizar lo que me dé la gana. Yo al final, el panel este que hemos visto antes, lo diseño yo y a lo mejor puedo poner, pues, solo analizar saques y recepciones o solo analizar, no sé, los desplazamientos que hace, por poneros un ejemplo, lo que yo quiera. O sea, esto es algo que es dinámico, ¿vale? EasyTag. No sé si lo conocíais, creo, no sé si tengo por ahí el APK de la aplicación, si no luego igual lo puedo compartir, por si alguien no la tiene, o bueno, la podéis buscar si no en el Apple Store o en el Google Play o lo que sea, que lo encontraréis, ¿vale? Okay. Vale, pasamos al Dartfish. En el Dartfish, como os digo, no me voy a meter a hablar mucho de ello porque es muy complejo. Ya os digo que yo en su día hice un curso que me llevó 3 días o algo así y todavía no lo sé ni utilizar todo bien. Entonces, básicamente que sepáis que el Dartfish es un software de análisis de vídeo que nos permite ver los vídeos, editarlos y analizarlos, ¿vale? Es súper completo, nos permite analizar un montón de aspectos del juego que nosotros configuremos, igual que similar al EasyTag, pero bueno, de manera muchísimo más completa. Obtenemos muchos más datos. Podemos analizar lo que queramos, como os digo. Además, el Dartfish, el propio programa, nos hace cortes de vídeo de las jugadas que nosotros queramos, con lo cual te da información muy, muy útil, muy visual. Imaginaros todos esos errores, esos 14 errores no forzados que veíamos en el gráfico anterior, verlos seguidos en cortes de 3 segundos, puestos al deportista antes de jugar. Pues imaginaros la información que eso supone, ¿vale? ¿Qué inconveniente tiene el Dartfish con respecto al resto? Pues que analizar un partido en Dartfish te lleva, pues a lo mejor, el doble de la duración del propio partido. Entonces, es una cantidad de tiempo que muchas veces pues, los técnicos no disponemos, sobre todo la mayoría de nosotros que vamos a las competiciones con muchos deportistas, es imposible que podamos hacer esto. Si vas a una competición con 1 o 2 deportistas o tienes gente dedicada solo a esto, pues se puede hacer. Aquí veis una captura de pantalla del programa. No lo puedo abrir en el ordenador porque lo tengo, como solo es para Windows, lo tengo a través de un VirtualBox y es complicado. Entonces, simplemente que veáis un poco en qué consiste. Yo meto aquí el vídeo que quiero analizar, ¿vale? En el programa. El programa aquí arriba tiene varios módulos. Entonces, para analizarlo utilizamos el módulo etiquetado. Tiene un módulo también de analizador, que es para analizar acciones técnicas, que te hace el vídeo en cámara lenta, te pone detalles en el propio vídeo de la técnica y tal. Y bueno, ya os digo que es muy completo. El módulo etiquetado, lo que se hace es, a través de un panel que veis aquí a la derecha, que genera cada usuario, es decir, este panel, pues lo puede hacer uno mismo y puede meter la información que quieras. Entonces, a través de este panel, a medida que se van produciendo las acciones, yo le voy dando a lo que quiera. Entonces, aquí puedo poner el marcador, cómo va el marcador, el jugador que realiza la acción, si es punto a favor, punto en contra, y luego aquí el propio programa se me va pasando de pestaña a pestaña y me va poniendo lo que ha pasado. Pues si ha sido desde el fondo de la pista, de derecha, de revés, si ha sido un saque, lo que yo quiera analizar, C1, C2, los complejos de juego. Entonces, esto lo que hace es que aquí abajo se van sucediendo en una lista todos los eventos que yo voy etiquetando y me saca un documento de Excel, pues como el que veíais anteriormente, pero muchísimo más completo. Entonces, no sé si puedo pasarme a esto. Esto es un análisis de Dartfish muy sencillo. No sé si se está viendo. No, ahora mismo vemos la captura de pantalla del Dartfish. Vale, ¿no se ve un Word? No. Vale, pues voy a intentar volver a compartir la pantalla. Esto. A ver si ahora se ve. ¿Se ve? Sí. Vale.
Pues esto sería un análisis de Darcis muy sencillo, ¿vale? En el que hemos analizado, por un lado, los saques, pues desde el lado impar y desde el lado par. Entonces, yo sé que desde el lado impar, pues mira, saca siempre corto al 1, prácticamente siempre. Y desde el lado par, pues hace flick, ¿vale? Zona 4. Pues al final es información que yo tengo que es muy, muy visual para los deportistas, ¿no? Ver estas gráficas. Esto mismo lo podría hacer de las recepciones. No sé, no está aquí, pero bueno, podría estar de las recepciones. Todo esto me lo genera el programa a través de esos gráficos dinámicos que os comentaba antes. Golpes ganadores, lo mismo. Los he metido todos juntos. Yo estas gráficas las podría hacer, el Excel te permite hacerlas como tú quieras. Entonces yo, si quiero, podría hacer una gráfica de los golpes ganadores desde el fondo, de los golpes ganadores desde la red, de los remates, de los paralelos, de los cruzados, de los rectificados, de las derechas, de todo lo que yo quiera, puedo hacer gráficas. Entonces aquí he metido una gráfica que viene todos los golpes ganadores, que es obviamente mucha información. Sé que el mayor número de golpes ganadores me los hace cruzados de derecha, ¿vale? Bueno, al final la información ya te digo que el programa la recopila y tú luego la gestionas como quieras. Los errores no forzados, pues lo mismo. Puedo hacer una gráfica con todos los errores no forzados. Esto ya os digo que está sacado a través de un análisis de Darcis. Pues sé que estoy aquí, el lob cruzado de revés y el lob paralelo de derecha, pues es donde más errores ha cometido. Pues es información que me sirve para hacer un plan y para dar a los deportistas. Errores forzados, pues lo mismo. Hago una gráfica de errores forzados y me sale a qué zonas de la pista, pues yo tengo que... La defensa paralela de revés, pues sé que es donde más errores comete. Y la defensa paralela de derecha, pues a lo mejor tengo que utilizar mucho remate porque sé que las defensas en este caso no son muy, muy consistentes. Bueno, pues esta información concreta me la da el análisis de Darcis, ¿vale? Voy a volver a la presentación. Interrumpirme cuando queráis, ¿eh? Que si no yo cojo carrerilla y no paro. Vale. Sin más, no me voy a meter mucho más al tema del Darcis. Simplemente que sepáis un poco cómo funciona, más o menos, y qué tipo de datos podemos sacar. Lo que os digo, todas esas acciones que yo tengo analizadas en el Word que habéis visto, las tengo también en clips de 3 segundos o de 4 segundos. Entonces yo puedo poner todos los saques y todas las recepciones una detrás de otra, ¿vale? No lo voy a hacer porque me llevaría mucho tiempo. ¿Eso lo soléis hacer con los jugadores de la selección el día mismo de la competición o una hora antes? Eso es. Esto normalmente se puede hacer pues cuando hay un partido y tengo a lo mejor un día antes y solo tengo que preparar uno o dos como mucho. ¿Por qué? Porque ya os digo que hacer todo esto lleva pues a lo mejor el doble del tiempo de lo que dura el partido. Entonces, si el partido dura 45 minutos, pues preparar un partido, un análisis, me va a llevar 1 hora y media. Entonces, imaginaros cuando vamos con la selección que llevamos a 12 deportistas. Pues es imposible analizar de esta manera. Claro, si ves los análisis que hace Carolina Marín, pues puedes alucinar. A Carolina Marín le ponen una proyección de las acciones de la rival en la pared del hotel y le paran el vídeo justo cuando va a golpear la rival y tiene que desplazarse. Entonces, visualiza el partido antes de jugarlo. Es como si lo jugase antes de jugarlo. Es una barbaridad. Le ponen porcentajes de zonas de golpeo en la propia pista. Entonces, y todo esto lo hacen a través de la recogida de estos datos. Entonces, esa información, pues obviamente, si se tiene una deportista y se tiene un equipo para poder hacerlo, pues es perfecto. Pero en muchas ocasiones con la selección solo lo podemos hacer lo que tú dices, Fran, pues cuando hay un partido, se han ido perdiendo rondas y dispongo de un día para poder hacerlo, pues ahí sí, ¿vale? Ahí sí que Óscar, si tienes ya el análisis porque el jugador o la pareja con la que juegan ya lo tenéis fichado de otras competiciones, ¿cómo hacéis el intercambio con el jugador que va a enfrentarse a ese jugador? Es buena pregunta. ¿El mismo día también, algún tiempo antes de la competición, allí en el mismo pabellón, en el hotel? Sí, sí. Normalmente cuando ya tenemos análisis, porque ya conocemos a los rivales, ya los hemos analizado antes y demás,
yo lo que suelo hacer siempre es actualizar el análisis. Es decir, si yo tengo un análisis previo, lo que hago es ver el último partido que haya jugado, si ha jugado el día anterior o ha jugado la última competición o tal, y lo actualizo. Entonces, si tengo el Dartfish y tengo tiempo de poder analizar con Dartfish, lo que hace el programa es que te añade los eventos a los que ya tenías. Entonces, esas barras que veíais muy largas, si yo analizo otro partido, tiende a ser muchísimo más larga. Por lo que os hablaba antes de los patrones de juego. Es decir, los patrones de juego tienden a repetirse. Entonces, las barras muy largas se hacen muy largas y las muy cortas siguen siendo muy cortas. ¿Vale? Entonces, normalmente, depende del deportista, pero a mí me gusta siempre, si jugamos por la mañana, el día antes, preparar los partidos el día antes. Y lo que hacemos pues, es ver los partidos con el deportista, si ya tenemos información y la hemos actualizado, comentarla. Bueno, a mí me gusta también tener los planes de juego en PDF, con lo cual se lo puedo mandar al móvil y los deportistas antes del partido, antes del calentamiento, se cogen el móvil, se leen el plan entero, lo memorizan un poco y ya van a calentar con una idea más o menos clara. ¿Vale? Esa es un poco la manera en la que lo hacemos. Okay. El Longo Match es muy similar al Dartfish, sí que es verdad que tiene bastantes menos funciones. Aquí veis un ejemplo de balonmano. Es muy similar. Metes el vídeo, tienes tu panel que has creado anteriormente, ¿vale? Y lo que te hace el programa es que te va sacando los eventos aquí. Luego los exportas a una tabla de Excel exactamente igual. Aquí veis que está el Excel abierto y te saca resultados, pues, no tan completos como el Dartfish, pero similares. Ventaja que tiene este, pues que la licencia de Dartfish vale 4.000 euros y este es gratuito, básicamente. Aquí tenéis otro ejemplo de rugby, ¿no? Un análisis de un partido de rugby. Pues yo no lo uso, este no lo uso y tampoco tengo muchísima información, sé cómo funciona, pero sin más. Lo que sí sé es que es gratuito. Yo tengo suerte de tener una licencia de Dartfish y cuando he analizado con tiempo, pues siempre he usado el Dartfish. ¿Vale? Sin más, no voy a entrar mucho más tampoco porque tampoco quiero meter en temas que no conozco. Sé que vale para varios deportes. Hay de fútbol, hay de baloncesto, de balonmano, de rugby, vale para bádminton. Bueno, al final, como el panel lo diseñas tú, pues me imagino que podrás meter las acciones que te interesen. Vale, vamos a ver un ejemplo de un plan de juego. Con todo esto que hemos visto, ¿vale? Plan de juego. Sería poner en conjunto toda la información que hemos recopilado, ¿vale? De tal forma que esté organizada y que sea fácilmente comprensible para los deportistas. Es importante lo que os decía antes de conocer a qué deportista va dirigido. No puedo hacer el mismo plan de juego para todos porque no todos los deportistas necesitan la misma información. Pues si le das un plan de juego de estos a Carolina, dirá pues que esto le vale de poco, porque ya estará acostumbrada a unos planes de juego muchísimo más elaborados. ¿Vale? Otra cosa importante a la hora de elaborar el plan es tener en cuenta si los deportistas a los que van dirigidos disponen de las herramientas para poder llevarlo a cabo. Es decir, yo no le puedo pedir a un deportista que me tiene que atacar con ataques picados, cruzados de rectificado, si no los hemos trabajado, si sé que esos golpes no los sabe hacer o que le pida una acción táctica muy compleja si no la tenemos trabajada. Entonces, es súper importante saber qué podemos pedir a los deportistas y qué no, ¿vale? Y luego debe ser algo consensuado. O sea, el plan de juego hay que hacer partícipes a los jugadores. Tenemos que tratar de que los jugadores vean bádminton, que vean partidos. Hacerles un poco partícipes de ese diseño, ¿no? Saber un poco qué necesitan. Entonces, por eso yo siempre me gusta, antes de preparar un partido, hablar con ellos y tratar de, oye, pues qué información tienes, si ya han jugado antes, bueno, tratar de obtener información directamente de los deportistas. Tienen que percibir el plan de juego como un elemento de ayuda. Al final, si ellos perciben que el plan es algo que les limita, no es que tengo que hacer esto porque lo dice el plan, pues se van a frustrar muchas veces. Al final tiene que ser algo de ayuda, algo a lo que en situaciones en las que se dan en los partidos, en las que tenga dudas o no sepa muy bien qué hacer o tenga un momento difícil, pues recurro al plan. ¿Qué dice el plan que me funciona en esta situación? Esto.
pues tiendo a eso. Además, ¿qué pasa? Que esto me ayuda sobre todo a focalizar la atención. Cuando hay nervios, cuando el marcador va ajustado, cuando hay finales de set, en ese tipo de situaciones, tener un plan al que acudir, o sea, tener unas acciones a las que prestarle atención, pues me va a ayudar a evadirme un poco de esos nervios o de esa tensión. Entonces creo que por esa vía es muy importante esto. No sé si habéis visto el documental este de Carolina. Hay un momento en el documental que está hablando con la psicóloga, me parece, y le dice que, bueno, ha perdido, creo que es en Vietnam, o no me acuerdo si era en Vietnam, que se ha puesto nerviosa y que no le salía nada y que no le funcionaba y tal. Y entonces hablan del plan y le dice que bueno, sabes que tu flotador es el plan de juego. Entonces, en esos momentos de nervios, de que no me sale nada, de un poco de incertidumbre, el plan de juego es algo que siempre le ha funcionado, que ha tenido como flotador y que es a lo que recurre cuando le pasa eso. Entonces, es interesante ver, pues, como jugadoras como Carolina, en esos momentos, a lo que recurren es al plan de juego, ¿vale? La charla de María Martínez, de la psicóloga precisamente, comentó también este tema, que a nivel de concentración y a nivel de que el jugador, y ya estamos hablando de todo tipo de jugadores, y es interesante, ahora si quiere comentamos, que parece que el plan de juego va solo a jugadores profesionales, o no. Se hace para jugadores profesionales. En este caso es una herramienta más que tiene el entrenador y el propio jugador también. De hecho, el propio jugador se puede preparar su plan de juego con respecto a distintos rivales o para él en una competición concreta, y que ayuda muchísimo, comentaba María, que ayudaba muchísimo a los jugadores a tener claro qué es lo que hay que hacer en esa competición, en ese partido, en ese momento, en esa fase de partido. ¿Qué pasa? Que normalmente los jugadores se van y cuesta trabajo volver, pero volvía de nuevo a insistir en concentrarse en el plan de juego para tener claro... Totalmente de acuerdo, Fran. Mira, te hablo ya por experiencia propia. Pues yo cuando empecé a competir, todo esto de plan de juego y de análisis y tal, pues no existía. O sea, al final, pues bueno, como mucho, pues si tenías suerte te podías ver algún partido o podías hablar con algún compañero que había jugado contra ese rival y te daba algo de información. A raíz de que yo empecé a descubrir un poco por mí mismo, empecé a ver vídeos, empecé a analizar a mi manera, pues yo cambió mi forma de jugar. O sea, yo me acuerdo que es que cambió totalmente mi manera de jugar. Solo con saber lo que hacía el rival, a mí eso ya me parecía tener una información súper importante. Y yo al final es un poco lo que trato de transmitir, ¿no? Que darle la importancia que tiene a esto, ¿vale? Y no solo en el alto rendimiento, lo que tú dices. Este plan de juego es aplicable a categoría sub-13. O sea, es que deportistas en categoría sub-13, si se trabaja, son capaces de seguir un plan de juego. Es más, a esas edades son mucho más receptivos y te van a hacer mucho más caso a lo que tú le digas que un deportista absoluto, ¿vale? Va a tener una confianza ciega en lo que tú le digas. Entonces, por eso es tan importante el tema del análisis y el tema de los planes de juego. Este es un ejemplo de un plan de juego sencillo, ¿vale? No es muy elaborado, de un poco puesto en conjunto todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, aquí arriba poníamos el nombre del jugador, aquí hacemos un porcentaje de las zonas a las que saca, del lado par y del lado impar, ¿vale? Y luego lo que hablábamos, puntos fuertes, pues 4 puntos fuertes tengo aquí puestos, ¿vale? Sencillos, no muy complicado. Puntos débiles, exactamente lo mismo, 3 puntos débiles. Sin más. C1, ¿qué buscamos? Saques en general profundos, anticipar terceros golpeos tensos a las esquinas. Él busca quitar tiempo y presionar a ambos fondos. Información clara, concreta y útil. Juego sin miedo en la red si golpeamos arriba el tercer golpe. Vale. Complejo de juego 2, recepciones. Buscamos quitar tiempo, jugando corto en la red, priorizando su block cruzado o tratando de meter presión.
Y luego, opciones. Pues si esa es zona de revés, generalmente no juega de rectificado. Bloquea en la red y me puedo anticipar. Estoy hablando ya de cuartos golpes. Importante, igualar su intensidad en el juego. Si conseguimos jugar controlando en defensa, puede cometer muchos errores. Pues hemos visto antes que cometía muchos errores. Pues hago hincapié sobre esto. Y luego a mí me gusta también cómo jugamos en defensa y cómo jugamos en ataque. Esto ya hablamos un poco de patrones de juego, un poco de qué es lo que queremos hacer, de qué buscamos, ¿vale? Y tampoco me extiendo mucho, 4 o 5, o sea, de cada, en defensa y en ataque, 3, 4 aspectos, no mucho más, ¿vale? Al final, si sobrecargamos y saturamos al deportista de información, es contraproducente, ¿vale? Entonces, no mucha información y que sepamos que lo vaya a poder llevar a cabo. Lo mismo con el ataque. 2, 3 consideraciones de ataque y listo. Y luego, pues hombre, al final pues siempre se puede añadir alguna consideración de tipo más emocional, más psicológico, más de ánimos, etcétera, ¿vale? Para meterlo en el plan y que se quede un poco con esa imagen de positiva, ¿vale? Esto es un ejemplo, lo que os digo. Yo esto lo puedo preparar un día antes de un partido, pasárselo al deportista por WhatsApp y antes de su calentamiento el deportista abre el móvil, se lee todo esto y, joder, tiene una información muy buena para encarar ese partido, ¿vale? Pero ya os digo que esto es un ejemplo, que la gente puede analizar de mil maneras, que hay gente que solo analiza mediante clics de vídeo, es decir, no por escrito, sino solo los vídeos. Entonces yo le paso, en vez de pasarle esto a los deportistas, le paso 20 cortes de vídeo. Entonces el deportista ve los vídeos y ya tiene una imagen muy clara de cómo juega mi rival, ¿vale? Ya os digo que a gustos colores. Gustavo, ¿tenías preguntas? Sí. Bueno, Óscar, mira, una preguntilla. Todo lo que tú estás explicando está basado solo exclusivamente basándonos en el rival, pero no basándonos en nuestra fortaleza. Sí. Jugador, ¿no? Entonces hay muchas veces que yo le hago preguntas a mis jugadores, vale, vamos a hacer un plan de juego hipotético, no sé, un leaf al rectificado, él me hace un paralelo de clear y yo hago un drop cruzado, ¿vale? Es un plan tan ganador, pero automáticamente él me puede hacer un leaf en paralelo a mi rectificado y todo el plan juego bueno me he perjudicado yo porque he ido a mi revés. Entonces, mi pregunta es, ¿habéis alguna vez programado un plan de juego basándonos en nuestra fortaleza y no en el defecto? No sé si me explico. Sí. A ver, en el plan de juego no solo están recogidos los puntos débiles del rival, también los puntos fuertes. Es decir, dónde nos van a hacer daño. Entonces, está recogido un poco todo. Bueno, yo me refiero sobre las fortalezas propias, ¿vale? Para construir un plan de juego para que, aun llegando el rival a esos volantes que yo quiero que llegue para que me devuelvan a mi zona fuerte, y realmente, bueno, y sobre todo en categorías de menos nivel técnico, pues a lo mejor para mí es una opinión muy personal, posiblemente muchas veces es más importante construir un plan de juego a mi favor que en contra del rival, ¿no? Es una opinión, ¿eh? Es que el plan de juego está construido a mi favor. Vale, es decir, ese plan de juego que tú ves es para mí. Es decir, en ese plan de juego están recogidas todas las acciones que yo tengo que hacer, ¿vale? Entonces, ese plan de juego me dice dónde voy a hacer más daño con el servicio, con las recepciones, dónde debo jugar en función de lo que va a ir pasando, dónde me van a atacar, dónde me van a defender. Entonces, está hecho para mí. ¿Qué pasa? Que pues, yo juego contra alguien. Entonces, al final, en ese plan, tengo que tener en cuenta los patrones de juego del rival. Y en función de los patrones de juego del rival, meto mis fortalezas. Entonces, la idea es provocar mis puntos fuertes, mis fortalezas, y evitar, ¿vale?, las del rival. Es un poco la idea. Entonces, ese plan sí que tiene en cuenta mis fortalezas. Es decir, trata de potenciar mi juego. No sé si me explico. Sí, no, perfecto. No, bueno, sí es porque como estamos intercambiando, bueno, sobre todo... Sí, pero entiendo lo que me quieres decir, que nos hemos centrado mucho en el análisis del rival y no en el nuestro propio.
Y bueno, De todas muchas maneras, veces, también te digo, cuando analizamos con Darfish o cuando analizamos con vídeo, los datos que nos sacan son del rival y nuestros. Entonces, al final, me saca unas tablas de eficacia de mi deportista. Entonces, yo sé también dónde mi deportista es más eficaz o comete más errores o tiene más ganadores. Entonces, esa información también la utilizo dentro del plan. vale, ¿Vale? vale. Bueno, yo Que quede claro esto, vale, pero vale, yo entiendo, por entiendo lo que comentas. compartí un poco, bueno, mi vena terapeuta, pues eso, el intentar transmitir en ese plan de juego la fortaleza a nuestro propio jugador, que muchas veces empezamos a explicarle, no a ti, Sí, sí, evidentemente, sí, sí, porque sí, eres un profesional, yo me refiero, bueno, a gente que puede estar escuchando, que realmente a lo mejor el transmitir directamente lo primero a mi niño es decir, oye, que tiene un buen remate, que, ¿sabes? Que hay mucha gente que dice, bueno, vamos a jugarle a tal sitio a jugar, pero, hostia, y mi propio jugador no sabe ni cómo, qué es bueno lo suyo, ¿sabes? sí, Era sí, por sí, ahí. sí, 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 Vale, sí, vale, perfecto. entiendo. Vale, bueno, pues vamos a pasar a los estilos de juego, ¿vale? Lo que os comentaba antes de los estilos de juego, quiero que quede claro que es una clasificación muy personal mía, que esto no está sacado de ningún sitio, que es una clasificación que está elaborada por mí y que podréis oír a otros entrenadores pues, a hablar de otras cosas. Pues que quede claro esto, que esto es una propuesta mía. Vale. Hablamos de estilos de juego. A la hora de intentar clasificar o poner una etiqueta a las características del juego de los jugadores, ¿vale? ¿Por qué es importante definir los estilos? Pues por lo que hablamos antes de que en función del estilo se van a dar unas acciones u otras y vamos a tener una información que nos va a permitir encarar entrenamientos o competiciones. Los estilos de juego se desarrollan con el tiempo, son variables. Hablábamos antes de que categorías inferiores no los tienen desarrollados, entonces tienden a jugar de una manera. Existen varias clasificaciones, casi todas las que yo he visto están basadas en el ratio defensa-ataque, ¿vale? Jugadores más defensivos, jugadores más ofensivos. Yo os hago la mía propia, que es esta que tenéis aquí. Yo defino 7 estilos de juego diferentes, que van de más defensivo, ¿vale? Que tenéis aquí defensa-supervivencia, a más ofensivo. Entonces, irían en este orden: defensa-control, defensa-contraataque, estilo neutro, iniciativa-control, aggressive-control y ataque total. ¿Vale? Son los 7 estilos diferentes que yo defino. ¿Que pueda haber más? ¿Que pueda haber otros? ¿Que pueda haber menos? ¿Que se pueden agrupar algunos de ellos? Puedo estar de acuerdo con todo. Pero bueno, a mí me gusta enseñarlo de esta manera y yo es lo que transmito. Vamos a ver un poco 3-4 características de cada uno de ellos y os voy a poner, tampoco me quiero alargar muchísimo, algún ejemplo de algún deportista de cada estilo, aunque algunos ya os digo que es difícil encontrarlo, o hay algunos deportistas que es difícil encasillarlos dentro de un estilo. Defensa-supervivencia, características del estilo, pues jugadores muy consistentes, ¿vale? Que utilizan mucho golpeo básico, es decir, mucho lob, clear, defensa, lob, ¿vale? Y jugadores que tienen mucha resistencia. ¿Por qué? Pues porque para jugar en una defensa supervivencia necesitas muchas veces ir por detrás de volante durante mucho tiempo. Entonces juegas siempre con los errores del rival. Un ejemplo de defensa-supervivencia pues puede ser esta Yamaguchi. Lo que os digo, de los estilos, no significa que un deportista siempre juegue en ese estilo, ni que solo juegue en ese estilo. Sobre todo a nivel de alto rendimiento, en el alto nivel los deportistas tienen desarrollados varios estilos. Entonces tú a Yamaguchi la puedes ver jugar en defensa-supervivencia, o la puedes ver jugar al contraataque, o la puedes ver jugar en iniciativa. Entonces, por eso os digo que hay que coger todo esto un poco con pinzas y que encasillar a un jugador en un estilo no siempre es acertado, ¿vale? Este es Tien Minh Nguyen, que es un jugador vietnamita que también juega bastante en defensa-supervivencia y normalmente son jugadores pues, que están un poco limitados por la altura, que su característica de juego no les permite ser muy ofensivo, entonces
tienen que jugar pues con esto, con la consistencia, a base de resistir, de aguantar y de provocar errores, ¿vale? ¿Que se puede llegar a obtener rendimiento de esta manera? Sí, no hay muchos ejemplos, pero bueno, estos podrían ser algunos. Lo que os decía antes, en cualquier momento podéis parar, podéis opinar, lo que queráis, ¿vale? Paso al siguiente. Defensa-control. Importante, control de los errores, ¿vale? Tienen que tener mucho control de los errores, sobre todo de los errores forzados, ¿vale? Tienen que tomar buenas decisiones en defensa, porque son jugadores que van a, lo mismo, van a tratar de controlar desde la defensa y tienen que tener mucha calidad de golpeos básicos, sobre todo en situaciones de un poco de presión. Es decir, ir un poco presionado y tratar de sacar un golpe de calidad. ¿Eso quién lo puede hacer? Pues lo puede hacer Pablo Avián, por ejemplo, que todos más o menos ya, quien más, quien menos, lo ha visto jugar alguna vez, sabe que es un jugador bastante defensivo. Lo que os decía antes, no quiere decir que Pablo no tenga un buen remate o que no pueda en un momento dado jugar en iniciativa control o en agresivo. Por supuesto que puede, pero lo enmarcamos su juego dentro de un estilo. Esta otra es la coreana An Se-young, que es bastante joven y también juega un poco en defensa-control, ¿vale? Jugadores, eso, que también obviamente tienen que tener buena resistencia. Partimos de la base de que son jugadores más defensivos y tratan de provocar, de jugar más con los errores del rival que con sus propios golpes ganadores, ¿vale? Defensa-contraataque. Para jugar en defensa-contraataque, ¿vale? Partimos de la base de que hay que tener una buena defensa, por supuesto, pero son jugadores que tienen muy buena anticipación, que leen muy bien el juego, entonces son capaces de, mediante cambios de ritmo, tratar de pasar al contraataque, que se orientan muy bien para, en situaciones de defensa, poderlas convertir en situaciones de ataque. Leen, lo que os digo, bien las situaciones y son capaces de contraatacar de manera explosiva. Un ejemplo puede ser Momota, aunque Momota pues, es tan bueno que puede jugar como le dé la gana. Rachanov sería otro ejemplo. Os he intentado traer siempre un ejemplo de individual masculino y de individual femenino, de cada estilo, ¿vale? Ya lo veis aquí. ¿Y por qué pongo aquí un poco en pequeño a Lindan? Pues porque Lindan es un ejemplo claro de un cambio de estilo, sobre todo muy provocado mucho por la edad. Lindan empezó jugando en un estilo que veremos luego y pues, si veis un partido de Lindan del año pasado, pues juega mucho en defensa contraataque, ¿vale? Pues porque su físico, sobre todo, su explosividad es menor de la que tenía pues, en el año 2008, cuando fue campeón olímpico en Pekín, y ha cambiado el estilo. Otro que es tan bueno pues que sus herramientas pues, le permiten jugar en el estilo que le dé la gana. Pasamos a neutro. Estilo neutro, pues son jugadores muy completos. Cuando me refiero a neutro, no es que siempre jueguen en una zona neutra de la pista, es que son capaces de adaptar su juego a las necesidades que el partido les exija. O sea, son tan completos, manejan un rango tan amplio de estilos que lo pueden adaptar, ¿vale? Se pueden ir más hacia el ataque o más hacia la defensa. ¿Por qué? Porque técnicamente son muy buenos, tienen muchas herramientas técnicas y tácticamente leen muy bien los partidos. Un ejemplo claro sería Tai Tzu-Yin o Chen Long, ¿vale? De jugadores neutros. A Tai Tzu-Yin le puedes ver partidos dominando en ataque con muchísima calidad de golpeo y partidos, pues si ves un partido contra Carolina, juega más un poco en defensa contra ataque. Entonces, por eso digo que es un estilo más neutro, ¿vale? Y Chen Long exactamente lo mismo. Le puedes ver saltando, atacando, jugando calidad en la red y demás, y le puedes ver defendiendo un poco en defensa-control. Entonces, por eso yo los catalogo un poco dentro del estilo neutro. Siguiente, vamos hacia más ofensivo, iniciativa-control. Luego veremos un partido de Momota con Ginting y veréis un poco todo esto que hablamos, un vídeo muy interesante. Iniciativa-control. Son jugadores que tratan de llevar iniciativa, ¿vale? De llevar ellos la iniciativa en el juego, pero controlando mucho el tema de los errores. Es decir,
no buscan el golpe ganador, buscan más el error, forzar el error del rival mediante la calidad en esos golpeos ofensivos. Entonces, esto implica también una resistencia grande, porque hay que tratar de, para mantener la iniciativa, ir siempre por delante del volante. Y eso, suelen ser jugadores pues muy resistentes. Por ejemplo, Chen Yufei, que veis aquí, tiene muchísima calidad de golpeo, y sin embargo Ginting tiene calidad de golpeo, pero es un jugador que es bastante resistente, ¿vale? Y es rápido, es potente, con lo cual eso le permite anticipar y poder llevar iniciativa. El plan táctico lo tienen que tener muy claro. ¿Por qué? Porque para conseguir llevar la iniciativa tengo que tener muy claro a qué zonas tengo que jugar, a qué zonas tengo que construir, porque no tratan de buscar el ganador, salvo que lo tengan clarísimo, para mantener esa iniciativa control, ¿vale? Pasamos a Aggressive Control. En este estilo hay muchos jugadores, hay muchos ejemplos. Os he puesto aquí a Carolina, a Sindhu, a Axelsen y a Antonsen. Sí que es verdad que a lo mejor hay diferencias entre ellas, hay diferencias entre Carolina y Sindhu, obviamente, hay diferencias entre Axelsen y Antonsen, pero juegan en un estilo muy similar, ¿vale? Mucho control de los errores no forzados, ¿vale? Meten mucha intensidad al juego, son deportistas que tratan de dominar en todo momento y tienen mucha calidad de golpeos de ataque. Es decir, los golpeos de ataque hacen mucho daño a los rivales, les permite llevar esa iniciativa, ese aggressive control que hablamos, y en muchas ocasiones, ya solo con la propia calidad de los golpes de construcción, les permite ganar los puntos, ¿vale? No necesitan muchas veces jugarse el ganador. ¿Problemas que tiene a veces este estilo? Pues que si cometes errores, le vas a dar mucha ventaja al rival, que es lo que le pasa a veces a Carolina, ¿vale? Con el tema de los errores. Cuando es capaz de jugar con mucha consistencia, pues la calidad de sus golpeos, la intensidad que le mete al juego, la fuerza con la que juega, pues obviamente pues, es la mejor, ¿vale? Y pasamos a ataque total. Ataque total es muy difícil de ver. Es muy difícil ver este estilo. ¿Por qué? Porque las defensas han mejorado muchísimo, ¿vale? Y es tan exigente que no hay muchos jugadores con las características que les permita jugar así. Algún ejemplo, por poneros algún ejemplo que pueda rescatar, está Tine Baum, que es una jugadora danesa, que era una jugadora muy alta, muy potente, con mucha fuerza en el ataque, buena variedad de golpeos y jugaba bastante en ataque total, aunque ya os digo que es difícil verlo, sobre todo en individual femenino. Y un ejemplo individual masculino, aunque también es muy opinable, sería este tailandés que se llama Kantapong, no sé qué, y también juega bastante en ataque total, ¿vale? Son jugadores, ya os digo, muy explosivos, con mucha potencia en el ataque, que tratan de ganar ataque constantemente. Y aquí rescato otra vez al Lin Dan del 2006, que, bueno, si veis un partido, pues no sé si llegaba a ser ataque total o agresivo, pero no tiene nada que ver con el Lin Dan que veíamos antes de 2019. Muchísimo más ofensivo, ¿vale? Este Lin Dan del 2006. Vale. Tengo un par de vídeos, lo que pasa que duran como 10 minutos o algo así. Entonces, no sé si vamos bien o... Bueno, si quieres ir comentando sobre los vídeos, Oscar. Vale, pongo un ratito de uno, vamos viendo alguna cosilla y lo comentamos. Para o adelanta en función de cómo vayas viéndolo. Vale. Es que tampoco me quiero alargar mucho más, ¿vale? Simplemente definir un poco los estilos, ver un poco cada uno, a ver si esto se pone en marcha. Vale, esto os he dejado ahí el link también. Es de un análisis de la final del Open de China de 2018, ¿vale? Que jugaron Ginting y Momota. Entonces, me parece súper interesante el análisis que hace, ¿vale? Veíamos antes el estilo más ofensivo de Ginting y más defensivo de Momota. Veis ahí que defensivo ya lo pone entre interrogación, porque se dan situaciones en las que esto varía, ¿no? Un poco lo que os comentaba antes de la variedad de los estilos. Ginting es uno de los jugadores con el ataque más rápido y Momota dice que está jugando pues, más en defensa-control de lo habitual, ¿vale?
básicamente lo que intentaba Ginting es moverlo, lo que veíamos antes, iniciativa-control, moverlo, meter intensidad de tal forma que provocase errores en Momota. ¿Cómo presionaba? Con mucho lob tenso a las esquinas, atrás. ¿Vale? De vez en cuando le había hecho 2 lobs, ahora cambio, te finto el lob y te bloqueo. Entonces, tácticamente le estaba jugando muy inteligente. ¿Vale? Otra vez, le provoca el lob a la esquina, lo espera y anticipa. Aquí dice que Momota pues, es un jugador muy rápido y defensivo y que juega golpes sin mucho riesgo. Lo que veíamos antes un poco de los jugadores de defensa-control. Aunque también os digo que Momota es capaz de contraatacar. Ya lo veis ahí, por ejemplo, es muy rápido y es capaz de contraatacar. ¿Vale? ¿Veis? Defensa-control, iniciativa-control. Vale, ahí está diciendo que construía Momota en defensa con golpes paralelos para defender y que solo cruzaba cuando tenía la pista abierta para atacar. O sea, el contraataque lo hacía siempre cruzado. Otra vez. Paralelo, paralelo, paralelo. Ahí se anticipó. ¿Vale? Es lo que dice. Esa estrategia que estaba usando, jugar siempre paralelo hasta que tengas la opción de atacar y atacar cruzado, es fácil cubrir toda la pista, porque al no cruzar no dejas pista abierta, pero también es muy previsible, que es lo que le pasó en ese último rally. Al final, cuando juegas 6 golpes paralelos seguidos, pues Ginting se anticipa y te lee el juego. Otra vez, juego paralelo, Ginting se anticipa. Detrás de esto les puedo garantizar que hay un análisis exhaustivo. Bueno, si no lo visteis, este partido lo gana Ginting, ¿vale? Es de los pocos partidos que pierde Momota en el 2018. ¿Vale? Había ganado en China se hacen 2 Open, había ganado el primero, este era el segundo que se hacía, que era un World Tour 1000 y lo ganó Ginting. Entonces aquí se pregunta, ¿cómo suma puntos Momota? ¿Vale? Si vemos lo que está pasando, ¿cómo consigue los puntos? Ahora lo vamos a ver. Vale. Lo que veíamos en los jugadores con ese estilo de defensa-control o defensa-contraataque. Suman los puntos a base de errores no forzados de Ginting. Es decir, juega golpe sencillo, ¿vale? No comete errores y trata de provocar los errores de Ginting. Veis que los golpes de Momota son siempre bastante safe, bastante seguros. Entonces, ahí los puntos que va sumando son todo errores de Ginting. ¿Veis el marcador? Los puntos que ha sumado prácticamente todos son errores. Es un poco el estilo que usan también las japonesas en individual femenino. Claro, es capaz de contraatacar y de variar golpeos. Es tan bueno que le permite eso. Por eso os decía al principio que es difícil encasillar a un jugador en un solo estilo, sobre todo en el alto rendimiento. Quizás en un nivel más bajo, sí.
Bueno, voy a pasar un poco, vamos a ver cómo se define el set, ¿vale? Voy a pasar un poco aquí. Sigue un poco, el primer set sigue un poco la misma dinámica, ¿vale? Todo el rato. Aquí estaba hablando de que hay un momento en que Ginting es capaz de anticipar esos lobs defensivos que está haciendo Momota, entonces va orientando las piernas, ¿vale? Para buscar esos ataques rápidos. Otra vez. Otra vez. ¿Veis cómo cada vez que juega al revés de Momota se orienta las piernas para buscar ese lob cruzado? Mira, veis otra vez, Momota estaba anticipando aquí el lob y lo finta. Y anticipa otra vez el lob de Momota. Otra vez. ¿Veis cómo cada vez anticipa? Otra vez la finta. Suelen ser, ya os digo, jugadas muy repetitivas, ¿vale? Patrones de juego muy marcados. Incluso en este nivel. Sobre todo cuando se conocen tanto. Entonces, aquí está el primer set, ¿vale? La parte 2 está en otro vídeo. Dura... Bueno, os dejo el enlace. Dura otros 10 minutos o así. Si queréis, lo dejamos aquí. Y si queréis comentar algo, lo comentamos. Ok. Voy a ver si os puedo dejar los links en el chat. Sí, sí. Por si a alguien le interesa y lo quiere ver. A ver si puedo. Vale, creo que sí. Básicamente lo que quería que viésemos en estos vídeos es un poco el análisis que hacen los deportistas del juego y cómo va un poco también condicionado al estilo de cada uno. Es decir, mantienen su estilo, en este caso Ginting y Momota, entonces cada uno trata de potenciar sus fortalezas y de minimizar las del rival. Y todo esto, pues, en un análisis detrás que veis cómo son capaces de anticiparse, cómo son capaces de, muchas veces, saber dónde van a jugar. Y bueno, todo eso pues va un poco marcado por esos planes que hacen, ¿no? Os voy también a pasar el link del artículo este que habla sobre la anticipación en bádminton, que bueno, está en inglés, pero si a alguien le interesa, pues a mí me pareció muy interesante. Ya os digo que es de una universidad inglesa, lo que hacen es analizar un poco la anticipación en diferentes niveles de jugador y un poco cómo lo trabajan y cómo lo potencian. Y bueno, es interesante lo que cuentan. Y nada, por mi parte no mucho más. Si queréis comentar alguna cosilla, pues lo comentamos. Y si no, lo dejamos aquí. Yo, Oscar, especialmente, bueno, primero darte las gracias porque te has currado un montón la presentación y la charla, y se nota, además se nota que dominas bastante este tema y lógicamente lo pones en práctica con los jugadores de la selección y con los de vuestros clubes anteriormente. Yo le doy mucha importancia a este tema personalmente y poco a poco también se lo hago a ver a mis jugadores. Porque yo creo que la diferencia, lo comentamos también con Crespo en la charla que él dio, que fue la última que tuvimos, que fue muy específica, que fueron de los 3-4 primeros golpeos en doble, pero él decía, y él tiene toda la razón y toda la experiencia para comentarlo, decía que se pegaban un tute de entrenar él y Llopis, que eran unos machacas y que llegaban a las competiciones internacionales, especialmente con los asiáticos, y no las veían, directamente no las veían. Entonces, nosotros tenemos unos condicionantes por nuestra fisionomía, fisiología, nuestra cultura, y tenemos que luchar
con otro tipo de condicionantes que desde chiquitito tenemos que hacerle ver a nuestros jugadores y principalmente ser más listo que el que tenemos enfrente. Y eso pasa por este estilo de juego que tú comentabas, por análisis de juego, por lo que comentaba también Gustavo anteriormente, que vamos a grabar también a nuestros jugadores para que nosotros tengamos todas esas características del jugador en el día en el que se le graba, con procesos de mejora, de corrección de errores y también del rival, lógicamente, porque estamos en un juego que tenemos a un rival siempre y que todo es muy variable. Pero a efectos de esto que comentaba Crespo, es que yo lo veo fundamental. Si queremos buenos jugadores a nivel de categoría base, a nivel de categoría base, pero ya con cierta competición nacional e internacional, es que hay que incidir mucho en eso. Entonces, yo lo considero muy importante. Es cierto que hay muchas variables y que es difícil ir aplicando poco a poco estos estilos de juego a un jugador que prácticamente pues, no sabe ni golpe ni hacer un clear correctamente, pero bueno, es un proceso que los técnicos también tenemos que ir avanzando y en paralelo haciéndole ver, porque si tienen 17 años y con 17 años todavía no han visto un plan de juego, va a ser ya complicado que ese jugador sea un jugador de calidad. Puede tener calidades innatas, pero no va a pensar en la pista, no va a poder leer el partido. Al fin y al cabo es el tipo de estudio. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, muchas veces lo que se decía antes, ¿no? De que el que es listo y ya está. Pues no, eso se trabaja, se mejora y se hace. Vamos. Comentaba Lucas. Preguntan en el chat, ¿no? Sí, si quieres directamente contestar a tu... ¿Hay estilos característicos por países? Pues yo diría que hay estilos más marcados en según qué países. Es decir, que vienen un poco también marcados un poco por la constitución física de los propios jugadores. Es decir, es difícil ver a una japonesa que mide 1,55 jugar en ataque, porque sus propias características físicas no se lo permiten. Entonces, ¿cómo va a sacar el rendimiento esa jugadora? A base de correr y a base de meter mucho volante dentro. Entonces, un danés de 1,90, ¿lo vas a ver jugar en defensa? Muy difícil. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener el centro de gravedad muy bajo, tienes que desplazarte muy rápido y es muy complicado. Entonces, vienen marcados, no sé si por países o por la constitución física de los jugadores. Pero sí que es verdad que en según qué países hay estilos de juego mucho más definidos que otros. O sea que la respuesta sería sí. ¿Pregunto? Sí. Mira, Óscar, una preguntilla. A nivel de metodología, todos estos estilos de juego que has explicado, que me parecen espectaculares, tu clasificación, por ejemplo, no sé, Oviedo, ¿no? ¿Cómo elegir el tipo de juego que le tocaría, por ejemplo, Fran? Yo sé cómo juega Fran y Fran sabe cómo juego yo. ¿Cuál sería nuestro estilo? ¿O trabajaría un estilo para Fran, por ejemplo? ¿O No. ya, no sé, no sé si me explico? No, te entiendo la pregunta. Yo trato de que los conozcan todos y que los trabajen todos y que luego cada uno se quede con el que esté más cómodo. Es decir, tú no puedes imponer una forma de jugar a un deportista. ¿Por qué? Porque lo estás limitando. Entonces, nosotros tratamos de trabajar estilos de juego, cuando toca trabajar estilos de juego, tratamos de hacer un repaso por los diferentes estilos y le obligamos a jugar de esa manera. Entonces, al final, el propio deportista se va a ver más cómodo o más incómodo en según qué estilo y va a decir, pues a mí es que esta manera de jugar es la que me va bien, es en la que yo estoy cómodo, es la que yo domino. Y va a tratar de ajustarse un poco más a ese estilo. Pero creo que es muy importante desarrollar varios. ¿Por qué? Porque en el alto rendimiento, si solo tienes uno, si solo puedes jugar de una manera, perdón por la expresión, pero estás jodido. Sí, lo Estás tengo jodido claro. porque tu juego va a pasar a ser previsible. Entonces, dominar varios, Momota, por ejemplo, ¿por qué es tan bueno? Porque lo ves jugar en defensa en una final de China contra Ginting, pero es que luego le ves 6 meses después jugar la final de Japón y no tiene nada que ver. Es totalmente lo contrario. O no lo contrario, pero es un jugador muchísimo más agresivo, muchísimo más ofensivo. Por eso digo que
el hecho de poder desarrollar varios estilos es una ventaja grandísima. Carolina lo mismo. Carolina es capaz de jugar en diferentes estilos. ¿Por qué es tan buena Carolina? Pues porque cuando le toca jugar en defensa es capaz de jugar defensivamente muy bien y capaz de sacar muchas situaciones de contraataque, y jugando al ataque con iniciativa es la mejor. Entonces, eso lo hace el trabajo de estilos, el conocerse, el saber cuáles son, lo que hablabas tú, saber cuáles son tus fortalezas, el tener los planes de juego muy claros, muy analizados, pues todo eso influye. Pero vamos, que no catalogaría o etiquetaría a un jugador en solo un estilo. Oye, tú juegas así, tú tienes que jugar así, que es como te va bien y es como eres bueno. No, déjalo probar. Vale, bueno, Trabaja varios. ya sabes que últimamente a lo mejor se escucha eso de que, bueno, pues este jugador doblista y este jugador individual. Y este jugador, Sí. bueno, cuando es un poco lo mismo. Deja que juegue las dos pruebas hasta que tenga claro que el rendimiento le va a venir por una o por otra. Pero, joder, mira no sé si habéis visto el Campeonato de Europa Junior, Popov. Joder, Sí. pues el tío, gracias a que ha jugado dobles, pues le ha dado una medalla de plata a Francia y se ha llevado un oro y un bronce en la prueba individual. Joder, pues si lo hubiésemos catalogado en individual desde los 15 años, pues Francia a lo mejor no tendría una medalla de plata europea, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. Entonces, yo, por supuesto que estoy a favor de eso. Aparte que en casa los Popov quieren jugar juntos. Ya ves. Mira, una preguntilla de examen, ya total para el 11. Si en un análisis de juego los dos rivales, los dos, el tuyo y el rival, tienen las mismas características, que hay muchos, pues gracias a Dios Sí. a ese nivel ya hay Eso es muchos. lo mejor, Gustavo. Eso es lo mejor. Yo sé lo que yo haría, pero me gustaría escucharte a ti, que eres un crack. ¿Qué haría? ¿Qué análisis sería ese? Eso es lo mejor. Mira, se dan muchas situaciones en las que, sobre todo, que los dos jugadores quieren ganar la iniciativa. Es decir, los dos jugadores son ofensivos y quieren ganar la iniciativa. Entonces, en esa situación, lo importante es saber cómo gano la iniciativa. Es decir, yo sé que tú me quieres ganar iniciativa porque tu ataque es muy bueno, pero mi ataque es igual de bueno que el tuyo. Entonces, el que gane la iniciativa va a ganar el partido, porque los ataques se van a imponer a las defensas. Entonces, en ese tipo de análisis, lo importante es saber cómo gano la iniciativa, ¿vale? O cómo provocar que tú no la ganes. Y luego la segunda parte sería, si la gano, no hay problema porque mi ataque es muy bueno, pero si no la gano, ¿dónde me vas a atacar tú? Entonces, en ese caso lo que yo analizo es cómo ganar yo la iniciativa, ¿vale? Y cómo hacértela perder a ti. Sería lo que yo analizaría. Ahora, si se pueden dar muchas circunstancias, pero para mí la clave sería esa. Si lo que luchamos es por la iniciativa, tenemos que buscar yo cómo ganarla y cómo quitártela. Ya está. Sería lo que yo analizaría. O sea, serían las pautas que yo le daría a mi deportista. Porque ¿para qué le voy a decir dónde tiene que atacar si el ataque ya lo sabe hacer? Si es muy bueno atacando y el otro no es muy bueno defendiendo. Ahí no entro. Entro en la otra parte. Vale, perfecto. Está pasando también con algunos jugadores, al menos como experiencia propia, pues que tienen el plan de juego muy definido y sin embargo el rival cambia su táctica y cambia su plan de juego y eso los descoloca por completo, porque es lo que estábamos hablando antes, el plan de juego es salvavidas y en el momento en el que ese plan de juego ya está desubicado, a partir de ahí hay una desconcentración y una vuelta a errores no forzados bastante considerable. ¿Cómo lo trabajáis eso, Óscar? Ahí, Fran, es donde entra mucho el trabajo táctico que tú hayas hecho. O sea, el trabajo táctico que tú hagas en el entrenamiento, el que un deportista sea capaz de darse cuenta de lo que está pasando. Nosotros tratamos de trabajar muchos ejercicios que tengan un componente táctico grande. O sea, que haya mucha variabilidad en el ejercicio, que vayan pasando cosas. ¿Por qué? Porque eso al final es lo que hace, lo que tú dices, que cuando haya un cambio táctico en un partido, el deportista lo vea, lo perciba y se dé cuenta. Y el entrenador lo mismo. Entonces, tan bueno tácticamente como tú seas,
es lo que te va a permitir dar respuesta a esos problemas tácticos que se te van a ir dando. Entonces, fundamental para mí el trabajo táctico en el entrenamiento el máximo posible. Es decir, si tú un ejercicio o lo que quieras trabajar le puedes meter un componente táctico, mi consejo es mételo desde el principio. Aunque pienses que no, es que la técnica todavía no está bien como para meterle opciones tácticas y tal, hazlo. Mételo, no te preocupes. Hazle pensar al jugador. Entonces, esas situaciones las va a solucionar por sí mismo muchas veces. Muchas veces te va a venir el propio deportista. Tengo un ejemplo, mira, Lucía Rodríguez, que es del año 2004. Muchas veces, ahora durante el europeo, y bueno, en los torneos preparatorios que hemos hecho, yo voy al 11 y ella ya me dice lo que está pasando. O sea, no, yo no necesito decirle, te está haciendo esto, te está haciendo esto, ya lo sabe. O sea, es capaz de ver lo que va pasando en el partido y entonces mi labor muchas veces solo es tratar de darle solución o darle opciones a los problemas que ella percibe. Oye, ¿está pasando esto? ¿Coincide con lo que pienso yo? Sí. Venga, vamos a ver cómo le damos solución a esto. Así, así, así. Y ya está. ¿Por qué? Porque hay un trabajo táctico detrás de eso muy importante. Entonces, mi consejo es ese. Siempre que puedas meter en una situación en el entrenamiento un componente táctico, hazlo. Sobre todo cuando haya ya un nivel de destreza, de habilidad técnica aceptable. Ok. Mira, te sigo preguntando, ¿podemos, no? Sí, sí, di. A mí esto, ya sabéis, como los que estamos aquí, nos encanta. Podríamos estar toda la noche aquí hablando. Y el tema es, una cosa el plan de juego, que lo programamos antes, después está el durante. ¿Qué pauta de metodología se le da al jugador para que una vez dentro de la pista empiece a analizar cuál es el plan de juego del rival? Porque una cosa es el que yo tengo hacia ti, pero ¿cómo analizo o cómo las pautas de que él se empieza a dar cuenta de lo que me están haciendo? Hay gente, primero porque a nivel de metodología en los cursos, 1, 2 y 3 niveles, no existe eso. Nadie nos enseña a transmitir, nadie nos enseña el durante. Te enseña el antes, que es espectacular, y el después, que es facilísimo, porque ya lo tiene el desarrollo acabado. Pero el durante, a mí me falta esa metodología que alguien iluminado salga y diga la metodología para el niño dentro de la pista. No sé si me explico. Y es muy importante, porque al final, a nivel del tema psicológico, que yo sé lo que hay que hacerle, pero es que no me estoy dando cuenta ni de lo que me están haciendo. Ya. A ver, aquí, pues no, obviamente no hay un libro gordo de petete que digas tú, hay que hacer esto. Pues al final depende mucho, Pero Gustavo, de... nadie escribe esos puntos, me refiero. Es que varían, o sea, es que no, varía muchísimo Lo en que tú has función dicho del deportista que tú tengas. Tú durante un partido, y te habrá pasado, seguramente no te diriges a los deportistas a todos igual. Claro, No les das la misma información a todos. nada. Entonces, no hay algo que digas tú, esto me funciona siempre con todos. Al final, muchas veces, pues dicen, no, viene muy bien a los deportistas hacer preguntas abiertas. Tratar de que ellos, el descubrimiento guiado, ¿no? Que ellos sean capaces de, guiándoles, llegar un poco a la solución, ¿no? ¿Qué me están haciendo? ¿O ¿dónde te hace daño? Al final, no hay algo mágico que digas tú, esto funciona. Es adaptarte al deportista que tienes, conocerlo, sobre todo, insisto mucho en el tema de conocer a tus deportistas y tratar de ver un poco cómo puedes hacer para darle la información, porque al final el plan de juego del rival, que es a lo que tú te refieres, desde la silla, sentado, se ve bastante fácil. La poca experiencia que tengas lo ves. Entonces, la idea es cómo hacer transmitir esa información que tú tienes al deportista. Y para eso, pues, no hay un librillo mágico. Pues depende de cada persona. Hay gente que le llega la información de una manera, hay gente que le llega mejor de otra, hay gente que es más calmada, gente que necesita más ánimos, gente que con muy poca información ya te saca la solución, gente que necesitas decirle cada punto lo que tiene que ir haciendo. Entonces, no hay un método que yo te pueda decir esto. Al final, lo que te puedo decir es adáptate al deportista, conócelo, o sea, trata de ser consciente de cómo recibe mejor la información. Eso es lo que al final creo que te va a ayudar.
Sí, Carlos Longo en la charla suya comentaba, porque hablábamos también, no sé si recuerda, Óscar, de la sobreinformación, sobre Sí. todo a algunos niveles en concreto y en algunas situaciones concretas, pero especialmente los cambios de set, en los que quizás muchas veces el jugador está en un estado en el que puede recibir 2 cosas puntuales y estamos comentando 10 aspectos técnicos o tácticos, con lo cual al final lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que deberíamos ir buscando. Correcto. Entonces, complicado. Y lo que tú comentabas, Gustavo, yo creo que al fin y al cabo los entrenamientos es la base de nuestros jugadores para que se vayan poniendo en todas esas situaciones. Que llegado el caso, hace falta que ellos sean los primeros que lo vean al mismo tiempo de que el entrenador lo vea. Eso pasa porque en el entreno ya se vayan planificando, lo que decía antes Óscar, Claro, eso se entrena. situaciones distintas, técnica, táctica, hacer parones dentro del entrenamiento para hacer razonamientos y buscando también esas posibilidades, no sé. Es el campo de maniobra nuestro, claro. Eso es, eso es. Esa es la idea. Muy bien, si hay alguna preguntilla más, si no, pues yo te lo agradezco de nuevo, Óscar, porque eres un crack y desde el principio que hablamos en esta charla. Sí, al final se ha ido alargando esto un poco, pues, Sí. sobre todo por mi parte, ¿no? Porque al final, entre unas cosas y otras, he estado liado con unos temas y otros y... No te preocupes, al fin y al cabo esto lo hacemos por amor a lo que decía antes Gustavo, si esto es para que cada uno puede, si podemos coger una pizquita, pues bienvenido será. Y que, pues te repito, que muchas gracias por colaborar siempre con nosotros y que la charla ha estado muy bien, ha estado bastante gracias a vosotros. y te la has currado. Terminaremos el año con una nueva charla que está todavía un poco por definir 100%, pero ya os lo adelantaré. Y a partir de diciembre veremos si continuamos con las charlas o no, o lo damos otros formatos. Pero bueno, también ahí hace falta un poco de descanso para todos. La última sí que queremos hacerla especial. Ya veremos de qué forma la planteamos, pero bueno, os iremos manteniendo informados. Así que muchas gracias también por... Nada, pues muchas gracias y nos vemos, ¿vale? Venga. Gracias. Venga, chao.